El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6 de la mañana con 41 minutos. Algunos temas para comentar rapidito. Gracias por la fidelidad, gracias por la compañía. Ya está todo ok. Saludo a toda la audiencia que está con nosotros. Enlazados en este viernes, antesala del fin de semana, 30 de octubre. Mañana 31 y se acaba el 10º mes del año y empezamos ya en la recta final, ¿no? Del 2020. Qué terrible año 2020. Bueno, como todo en la vida, sus altas y bajas, pero claro, este 2020 con la emergencia sanitaria creo que nos ha marcado a todos a nivel planetario, no solamente aquí en el Ecuador. Bueno, quiero empezar por la nota que di lectura. No era en una entrevista, sino en un foro donde el presidente Moreno hizo esta declaración. Di lectura a la nota de Vistazo, voy a leer la nota del Universo. ¿Qué dijo el presidente Moreno según el Universo? Y este es el titular del Universo. Heredé una emboscada que suelen tender los socialistas del siglo XXI. El presidente Lenín Moreno aseguró el jueves que el anterior gobierno le tendió una emboscada para que su gestión fracase y que una serie de eventos sumados a la pandemia del nuevo coronavirus ocasionaron una crítica situación económica que pusieron al país al borde de abandonar la dolarización. Ante el Consejo de las Américas, el mandatario expresó que cuando llegó la pandemia, Ecuador ya estaba en una situación económica bastante crítica, habíamos heredado una catástrofe, yo no heredé un gobierno, heredé una emboscada. Es la típica emboscada que suelen tener los socialistas del siglo XXI para quienes le suceden en el poder, una emboscada para hacer que fracase. Creo que esta declaración del presidente Moreno invita a hacer algunas reflexiones. Porque, corríjame si estoy equivocado, Lenín Moreno Garcés fue vicepresidente de la República durante los primeros 6 años de la administración de Rafael Correa. O sea, no es que Lenín Moreno aparece por primera vez en la arena política y por primera vez es candidato y uno por primera vez se enteró de la existencia de Lenín Moreno Garcés en el 2017. Lenín Moreno fue candidato a la vicepresidencia en 2006. Volvió a ser candidato en 2009. Culminó su gestión en 2013. Fue representante de Naciones Unidas para las Discapacidades en Ginebra. Era parte de Alianza País. ¿Cómo es que durante 6 años, siendo el segundo mandatario de la República, quien hoy ostenta la primera magistratura del país, no se enteró de la situación tan compleja que enfrentaba el país de acuerdo a sus propias expresiones? ¿Cómo es que no se entera que le tendieron una emboscada? Ahora habla despectivamente de los socialistas del siglo XXI, de lo cual él también supuestamente estaba convencido de aquello. Dice, heredé una emboscada que suelen tender los socialistas del siglo XXI. ¿A quiénes se refiere? Porque creo que tal vez el único ejemplo parecido. Si es que le tomamos la palabra al presidente, uno lo podría encontrar en Argentina, donde tuvimos el gobierno de Néstor Kirchner, tuvimos los 2 gobiernos de Cristina Fernández, llegó Mauricio Macri y ganó las últimas elecciones Alberto Fernández. ¿En qué otro país? ¿Lo de Brasil? No creo que sea comparable lo de Brasil, tomando en cuenta que hubo el primer gobierno de Dilma, en el segundo ya tuvo este juicio político tan extraño y cuestionable, el impeachment en Brasil. De ahí viene el impresentable gobierno de Temer, pues. Y ahora tenemos un gobierno totalmente radical, con discursos fascistas como el de Bolsonaro. Creo que no hay equivalencias. Lo de Bolivia no se puede comparar, no hay equivalencias. Evo Morales, que yo insisto, cometió un error político al presentarse como candidato el año pasado cuando la Constitución no se lo permitía. Y cuando el pueblo boliviano en un referéndum le dijo, no, presidente Morales, no se presente, usted ya no puede. Estiró la Constitución, se presentó, le obligaron a renunciar, las Fuerzas Armadas le presionaron a Morales para que renuncie.
Se vino este interinazgo con un personaje que creo yo terminó siendo nefasto para la política boliviana, que es la señora Yanine Áñez. Y después de un año, las elecciones son ganadas por la propia organización política de Morales, el Movimiento al Socialismo, el MAS. ¿Cuáles son las emboscadas que suelen tender los socialistas del siglo XXI? O sea, yo quisiera saber a qué emboscadas se refiere si analizamos de manera regional o continental los ejemplos. Pero vamos a suponer que le tendieron una emboscada en el Ecuador al señor presidente de la República. ¿Cuándo se dio cuenta de la emboscada? Si yo quiero recordarle al país quién fue el primer ministro de Finanzas de Lenín Moreno, o quiénes fueron los dos primeros ministros de Finanzas de Lenín Moreno. Lenín Moreno ha tenido en 3 años, 5 meses, 4 ministros de Finanzas. ¿Quiénes fueron los dos primeros? Carlos de la Torre y Mariel Saviteri. Sería interesante y habría que preguntarle a Carlos de la Torre y también habría que preguntarle a Mariel Saviteri si es verdad que no heredó un gobierno sino una emboscada, porque sería bueno saber cuál era la situación económica real de la República cuando ellos asumieron el poder. Sí quisiera saber cuál es la opinión de Carlos de la Torre. Quisiera saber cuál es la opinión de Mariel Saviteri. Quisiera saber cuál es la opinión de gente que inicialmente fue parte del gobierno de uno u otro modo y que comulgaron con esto que se denomina el socialismo del siglo XXI. Y voy a mencionar algunos ejemplos, si es cierto eso. Quisiera saber qué opina, por ejemplo, Eduardo Mangas, que en el primer tramo del gobierno fue mano derecha del presidente Moreno. Quisiera saber qué opina María Fernanda Espinosa. Quisiera saber qué opina Alexandra Ocles. Me encantaría saber qué opina Augusto Barrera, Fander Falconi, Jimena Ponce, por mencionar algunos nombres de personas que fueron parte del proyecto político anterior y que también fueron parte de la primera parte del gobierno de Lenín Moreno. Quisiera saber qué opina Rosana Alvarado, quien fue ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, hasta que desapareció esa cartera de Estado. O sea, creo que es importante matizar las cosas. Gente que estuvo en un primer momento en el gobierno está claro, hoy no tiene a nadie de Alianza País. Y ya no hay nadie, al menos en esta primera línea de toma de decisiones del gobierno del presidente Moreno, que haya estado vinculado al gobierno anterior. Está clarísimo porque hubo un giro. Pero creo que estas cosas hay que matizarlas. Le pregunto públicamente a Fander Falconi Benítez si es que él considera que efectivamente el gobierno anterior le tendió una emboscada y que lo que recibió Lenín Moreno no fue un gobierno sino una emboscada, muy propia, como dice el presidente de la República, de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Y lo dice 3 años y 5 meses después. ¿Cuándo se dio cuenta de eso? ¿Cuándo? La epidemia fue este año, 2020. El presidente Moreno se posesiona el 24 de mayo del 2017. Tuvo 3 años para ordenar las arcas públicas. Alguien me diría, pero es que la situación era muy compleja y había que hacer algo. Bueno, ¿cuáles son las acciones que durante los primeros 3 años antes de la pandemia hizo el gobierno? ¿Qué acciones, por ejemplo, tomó durante los 3 primeros años del gobierno del presidente Moreno para blindar la dolarización? Porque claro, hay una parte de la entrevista que dice el presidente Moreno, pusieron una crítica situación económica que pusieron al país al borde de abandonar la dolarización. Hay una parte donde dice eso. Más abajo dice en el resumen que publica El Universo, el presidente reveló que hacia el mes de mayo pensamos inclusive que la dolarización muy querida por los ecuatorianos, como un mecanismo para mantener su capacidad adquisitiva y evitar el dispendio de los gobiernos, parecía que se caía. Agregó que no había dólares, no ingresaban dólares tan necesarios para la economía y pensamos definitivamente que íbamos a tener una catástrofe. De acuerdo. ¿Qué acciones desplegó el gobierno del presidente Moreno para blindar la dolarización?
Vamos a lo de fondo. Si pensaban que se caía la dolarización, ¿qué acciones desplegaron? No sé, pues. ¿Implementaron salvaguardias? ¿Cómo hicieron para traer dólares y evitar que salgan? Pregunto, ¿qué acciones desplegó el gobierno para blindar la dolarización? O sea, el punto que yo planteo, amable audiencia, es que a mí me parece que las cosas había que decirlas en su momento. Yo me hago una pregunta, ¿no? Porque yo puedo entender, obviamente, la distancia que 2 o 3 meses después que asumió el poder tomó el presidente de la República con su predecesor. Tendrá sus razones. Cada quien asume la ruptura como considera. Yo me quedo con esa imagen del presidente de la República en el balcón del Palacio de Carondelet con el cuadro de Rafael Correa. Agradeciéndole a Rafael Correa cuando la primera vez que se fue a Bélgica, luego de dejar el poder, mientras Correa criticaba duramente a Moreno en el aeropuerto Mariscal Sucre, rodeado de algunos de sus partidarios y del vicepresidente de la República de ese momento, Jorge Glass, Lenín Moreno estaba en el balcón de Carondelet y mostraba un cuadro de Rafael Correa agradeciéndole. O sea, yo me acuerdo de eso. Y hoy, en cambio, dice que le tendieron una emboscada. Pero yo insisto, vamos a suponer que es así como dice el presidente de la República, que le tendieron una emboscada. ¿Cuándo se dio cuenta? Y yo quisiera entender cuál fue su rol cuando fue vicepresidente de la República durante 6 años. Cuando era parte de la toma de decisiones de Alianza País. Cuando era parte de las sesiones de gabinete. Cuando participó en 2 campañas electorales con Correa. O sea, está claro que la situación económica ha sido muy compleja. Pero a mí me parece que cuando leo este tipo de cosas, casi que no se asumen responsabilidades por acción o por omisión. Simplemente durante 3 años, 5 meses, se ha manejado el discurso de echarle al predecesor la culpa. Que el predecesor asuma las responsabilidades que le correspondan es lo correcto. Pero también hay responsabilidades que tiene que asumir el actual gobierno. ¿O no? Porque claro, seguramente hay sectores que destacan únicamente lo positivo de este gobierno, pero no lo negativo. Ha habido anuncios a lo largo de estos 3 años, 5 meses que han terminado siendo solamente eso, anuncios. Ha habido lo que se denomina en el argot popular la venta de humo, muy utilizado esto en el fútbol. La venta de humo. Y entramos al último tramo del gobierno del presidente Moreno, los últimos 7 meses, haciendo esta revelación, entre comillas, que le tendieron una emboscada. Yo hubiese entendido que diga eso. Vamos a suponer que Lasso hubiese ganado las elecciones en 2017 y no Moreno. Yo se hubiese entendido que Lasso diga semejante cosa. Hubiese entendido que cualquier otro candidato diga semejante cosa. Si hubiese ganado Paco Moncayo, Cintia Viteri, no sé. Las elecciones en 2017. Pero no alguien que fue parte de ese proyecto político. No sé si me explico. Y el punto que planteo. Porque Moreno fue parte del proyecto político de una década, que tuvo cosas positivas y cosas negativas. Y obviamente la historia juzgará el paso de Correa por el poder. Con sus acciones, sus omisiones, sus excesos y sus decisiones. Yo sí soy de los que siempre cree que no todo en la vida es blanco o es negro. Y sé que esto, por ejemplo, termina siendo una opinión con la cual varios de ustedes o muchos de ustedes discreparán conmigo, porque como todo en la vida, lamentablemente hay cosas que provocan que seamos radicales. Y sé que muchos de ustedes, sobre todo quienes nos siguen a través del Facebook, asumen que todo lo que hizo Correa estuvo bien y que nada estuvo mal, y hay otro segmento que cree que todo lo que hizo Correa estuvo mal y que nada estuvo bien. Absolutamente nada. Yo soy de los que cree que hubo cosas positivas y cosas negativas.
Yo sí creo que la vida tiene matices. Mi punto es, y para eso está, insisto, el juicio de la historia. Mi punto es, una persona que hoy ostenta la primera magistratura del país, que ganó las elecciones presidenciales el domingo 2 de abril del 2017, que fue 6 años vicepresidente de la República, que fue parte de la directiva de Alianza País, que integró el gabinete del presidente de la República durante 6 años, que fue parte de la toma de decisiones de Alianza País, ¿cuándo se da cuenta que le tendieron una emboscada? Y lo dice muy despectivamente, como es típico de los socialistas del siglo XXI, pero si el presidente Moreno se presentaba como un socialista del siglo XXI. Ese es el punto que planteo. Este tipo de cosas son las que a mí, en lo personal, me confunden. No será ni la primera ni la última vez, porque, como diría mi buen amigo Arturo Ruiz Giraldo, recordándome aquella frase, famosa frase de Jaime Roldós Aguilera en el curso de un debate en la campaña electoral de 1978, hace falta un poco de sindéresis en la política. Y en el Ecuador nuestros políticos carecen de sindéresis, por lo general, con honrosas excepciones. Creo que esa declaración del presidente Moreno debe ser matizada con estos elementos que estoy señalando. Porque casi que marca una distancia, habiendo él sido corresponsable de las decisiones que adoptó el gobierno de Correa durante sus primeros 6 años. Y claro, aquí recibo también otro mensaje, gracias. Habla de la pandemia. Yo pregunto, esta es una de las cosas positivas, ¿no? O sea, creo que hay que destacar lo positivo. Hubo una gran obra pública en el ámbito hospitalario. Es que es así. Creo que eso no podemos negarlo. O sea, cuestionemos lo que hay que cuestionar y avalemos lo que hay que avalar. Yo creo que la obra pública en el ámbito hospitalario es clara, ya, está clara, está ahí. Creo que es una de las cosas positivas del gobierno anterior. Está ahí. ¿Qué hubiese pasado, como el mensaje que recibo en este momento? Gustavito, gracias por ese mensaje. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia nos cogía sin infraestructura hospitalaria? Y ojo, la pandemia nos cogió sin plata, sin planificación. Está claro que nadie podía planificar, de acuerdo, pero sin plata, sin planificación, se tomaron decisiones, algunas apresuradas, otras equivocadas y otras tardías. Y con un grupo de avivatos aprovechándose de la pandemia para delinquir a través de actos de corrupción. ¿Qué hubiese pasado si no teníamos la obra pública hospitalaria durante la pandemia? Creo que hay que matizar las cosas. Yo, como digo, no todo en la vida es blanco o negro. Hay matices, en la vida hay matices. Son cosas que a mí, este tipo de discursos son los que a nivel a mí político me terminan decepcionando. Me terminan decepcionando. Porque creo que el político tiene que ser más honesto consigo mismo. Consigo mismo. Y me encantaría, por ejemplo, saber qué pasaba por la cabeza del hoy presidente de la República cuando ostentó la segunda magistratura del país entre el 15 de enero del 2007 y el 24 de mayo del 2013. Me encantaría saber. ¿Ya tenemos a Santo Domingo o todavía no? Ya mismo tenemos a Santo Domingo, que me pasan aquí un mensaje. Bueno, présteme el pase, por favor. Les vamos a regalar unos pases ahorita que estamos con un pico de sintonía interesante, así que no se me vayan a desconectar. De este tema vamos a seguir hablando seguramente el miércoles, pero de verdad estamos... o sea, me he quedado sorprendido de esto, ¿no? De esta declaración cuando se pretende marcar distancias de un proyecto político del cual se fue parte. O sea, es como cuando, por ejemplo, escucho algunos legisladores que recibieron a Glass con alfombra roja y que se peleaban con la oposición cuando Glass era vicepresidente, pero cuando Glass estuvo caído, cambiaron misteriosamente de discurso, ¿no?
Hace falta un poco de sindéresis en la política, parafraseando a Jaime Roldós Aguilera. Y esta declaración del señor presidente de la República, con todo respeto, es una muestra de esa ausencia de sindéresis. Porque él fue parte del socialismo del siglo XXI, del cual hoy reniega. ¿En qué momento se dio cuenta de aquello? Sería interesante saberlo. Por otra parte, y rapidito, esto lo vamos a dejar, lo vamos a reservar para el miércoles, que también nos vamos de feriado, ¿eh? Lo vamos a reservar para el miércoles. Preocupante, llamativo, muy extraño, entre comillas, el hecho de que por, entre comillas, también amenazas externas contra su vida cambien de cárcel a Daniel Salcedo Bonilla y ahora estará junto a Jacobo Bucarán. Yo no entiendo eso. O sea, una de las causas por las cuales Jacobo Bucarán está siendo investigado actualmente, una de esas causas tiene que ver con los contratos a los que supuestamente tuvo acceso Daniel Salcedo en el sistema hospitalario de Guayaquil. Y resulta que les ponen a los dos, que son parte del mismo proceso, en el mismo centro de privación de libertad. Que no es como qué sé yo, como el centro de privación de libertad de la provincia, ubicado en la provincia de Cotopaxi, que es un complejo enorme. Es una cárcel pequeña. Y ahí todos se saludan, todos ahí. El otro día TC Televisión puso un reportaje donde se veía a Jacobo Bucarán jugando póker con los otros detenidos, con los otros privados de libertad. Ahí lo ponen a Daniel Salcedo, en serio. O sea, no se les ocurre, si es que hay un riesgo contra la vida de Salcedo, dotarle de mayor seguridad, pero separarlo de Jacobo Bucarán. Yo no entiendo. De verdad que no comprendo. A ver, vamos al corte rapidito, me dicen, para que se pueda enlazar Santo Domingo. Voy al corte. No se me desconecten. Aquí tengo unos pases que voy a regalar. No se me desconecten. 7:04. Vamos al corte.